pero Profe, una aparece, consulta. sí. Esa, todos los pasos que usted fue haciendo hasta ahora, eh, o sea, para cualquier pieza podemos hacer eso, ¿sería? Estuvo buena tu pregunta, para cualquier sección. Ah, está, ¿Ustedes profe. saben lo que es una sección? Y creo, profe, saber que una sección, si no me equivoco, es una parte, sería de lo que puede estar representando una viga ahí, o Un otro corte, objeto, pero un corte se toma transversal. un punto, sería. Para mí sería, profe, como una parte, una vista de la pieza cortada, o sea, en la vista de corte, que eso es donde nosotros empezamos a trabajar. Claro, el alma De de la la pieza, sección, el alma de la pieza. Un corte transversal sería de una claro. viga, de una pieza, de un Le eje. representamos en las vistas, tenés frontal, superior, lateral izquierda, derecha y después tenés el corte. El corte es lo que estamos utilizando acá. Eso. Eso mismo. A eso me refiero cuando me refiero con sección. Para todos, voy a dibujar una pieza cualquiera, de tal forma que esta pieza cualquiera sea una pieza así. Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí voy a poner un eje que se llame X. Aquí voy a poner un eje que se llame Z. Y aquí voy a poner un eje que se llame Y. Este sistema de coordenadas cartesianas ortogonales está literalmente en cualquier lugar. Fíjense que es una figura totalmente irregular. Ahora, vamos a suponer que todas las generatrices sean paralelas. Es decir, que si yo tengo este punto, fíjense que voy a llegar al punto del final siempre con líneas paralelas. A eso es lo que se llama generatriz. Yo agarro un machete, ¡shum! Macheteo esto. El machete va a pasar siempre por el mismo plano. Ese plano va a ser un plano, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí. Ese plano me va a seccionar la pieza. Es decir, voy a poner otra condición. Este plano va a ser perpendicular al plano formado por los vectores X e Y. ¿Qué es lo que le quiero decir? Voy a tener X e Y así, voy a venir con el machete y hacer esto así. ¡Chum! Es decir, el eje X va a ser perpendicular en consecuencia al plano que yo voy a ocupar para cortar con mi machete. El resultado de ese seccionamiento va a ser lo que nosotros llamamos como sección. ¿Y cómo la vemos a la sección? Cortamos con el machete y lo que tenemos a la derecha lo desechamos, lo apagamos, no lo vemos más y nos paramos mirando aquí, es decir, derecho va el eje X, entonces nosotros vemos el Y para arriba y el Z para la izquierda. Listo. Lo que hacemos es inclinamos y vemos esta situación. Entonces, lo que estamos viendo acá es la sección. Es el mismo concepto del dibujo técnico. Por eso la pregunta que me hicieron hoy, si sirve para una determinada pieza, la respuesta es sí. Pero guarda, estamos analizando una determinada sección. En resistencia de materiales vamos a ver que esto que estamos hablando toma preponderancia porque ahí sí vamos a analizar toda la pieza. Pero vamos a empezar por la sección. Claro, profe, porque yo le había preguntado por el tema de que ahí, por ejemplo, lo podemos tomar como que es un palier o un eje, pero sabemos que durante todo su largo es igual, como usted dijo. Pero puede Está ser bien. que sea una L o allá atrás tenga un contrapeso o qué sé yo, otro soporte y eso no lo estamos teniendo en cuenta. Depende de dónde lo veamos, eso es lo que pasa. Está perfecto lo que decís. En este análisis que estamos haciendo, nos interesa solamente esta sección. Después vamos a complicarla, ¿sabes?
Así que, por favor, no te apures. Porque Profe, lo que vos dijiste, sí. no, disculpe, termine. No, no hay problema, no hay problema. Le estaba por preguntar, hoy estuvimos viendo en la clase práctica los perfiles T y los perfiles Z. Le había mencionado al profesor de que Sí. si también había perfiles X. Me dijo que sí, pero no se hace con lo que será, con el cálculo del baricentro, no se hacía. Mi duda es, nosotros con este cálculo que estamos por el momento de inercia, ¿podemos determinar el material, ya sea más duro o resistente, o qué tipo de material tenemos que usar? ¿O sí hay que hacerle un análisis al material en sí? Un ensayo. Sí, son dos cosas totalmente distintas. La resistencia que va a tener un material cuando yo lo solicite con fuerzas externas va a determinar si el material va a soportar. De hecho, así nosotros vamos a hacer el dimensionamiento como les explicó el ingeniero Poli. Ese dimensionamiento depende de dos cosas, del material y de su sección. Es decir, las dos cosas tenés que analizar. Vos con la sección lo que vas a hacer es hallar, entre otras cosas, el momento de inercia. Ahora, asociado a ese momento de inercia, vos tenés otro tipo de solicitaciones, que lo vamos a ver en resistencia de materiales, que mediante ecuaciones vos vas a determinar si esa sección aguanta. Mira, lo que les quiero decir es lo siguiente. Claro, profe, o sea, el tema sería así, lo que dice el compañero y lo que está explicando usted es, por ejemplo, sí. si en el formato, si queremos hacer sería una estructura en forma de X con madera, capaz Sí, que necesita tener 2 o 3 metros cada barra de la X para soportar lo que el acero soporta en 10 centímetros de uno y la otra. perfecto, perfecto. Pero no depende solamente del material, sino de la configuración que yo tengo en la sección. Y eso es lo que vamos a determinar partiendo del análisis que estamos haciendo ahora. Por eso hacemos lo que hacemos. Miren, yo le voy a explicar, voy a tratar de hacerme entender. Necesito que ustedes vean para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es esto? Una hoja. ¿Sí? Mira, yo la agarro acá y la agarro acá la hoja. Y la pongo así. Mira lo que pasa con la hoja. El peso propio hace que se caiga la hoja. ¿Se dan cuenta? Ahora mira lo que voy a hacer con la hoja. Con la misma hoja. Mira lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Ve qué hice? ¿Ve lo que hice? Mira. ¿Te das cuenta que la hoja no se cae ahora? Exacto. Claro, ¿Te das porque se cuenta? compuso de otra manera, se la dobló en este caso. Sí, señor. ¿Qué logramos con esto? Bueno, Hacerla ¿qué más cambio resistente, hay? profe. Más rigidez. Claro, pero es la misma hoja. Claro, correcto. Entonces, Pero no utilizada de otra forma, profe, sería. O sea, lo que Profe, queremos sería llegar. que, es así. Es decir, un material, y repito, esto vamos a retomar este tema cuando nosotros veamos el concepto de flexión en resistencia de materiales en el segundo cuatrimestre. profe, Por eso les disculpen. pido que por favor no se apuren. Sí, te escucho. No, que estaba por decir entonces que la resistencia de, por ejemplo, un material depende de la forma que se le dé. Pueden ser como la hoja, o sea, dos mismos materiales, pero una es más resistente por la forma que se le dio, la forma que se le puso. Mira, acá está la demostración. Acá está la demostración de lo que vos estás diciendo, ¿eh? Es la misma hoja. ¿Te das cuenta? Es la misma hoja, mira. ¿Qué cambió? El material es el mismo. El peso que voy a tener que contemplar es el mismo, porque tener en la misma hoja, agarrada en el mismo lugar, en el extremo, y fíjate que una se dobla y la otra no. Lo que cambia es que, fíjense la sección acá,
Y fíjense la sección acá. Eso es lo que cambia. A eso es lo que yo me refería con que un material va a resistir teniendo en cuenta dos factores. El material en sí y la configuración de su sección. ¿Ve? Por eso estamos haciendo lo que hacemos. ¿Se dan cuenta lo que digo? A ver, esto es lo que hace apasionante todo esto, porque ustedes como ingenieros van a tener que determinar los valores de resistencia que pueden obtener a partir de algo que se llama momento de inercia, que es el resultado de lo que va a ser la clase hoy. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, un ejemplo clave de eso que usted mostró con la hoja es la chapa que usamos para los techos, ¿sería? Claro. ¿Por qué son onduladas las chapas? Así ¿Por qué son onduladas las chapas? hoy Otra resiste especial. más. Si es más laburo ondularla la chapa. Sí, sí, pero vieron que el resultado es que prácticamente con el mismo ancho, porque la ondulación hace que se reduzca el ancho, pero es muy poquito, el ancho útil vendría a ser, lográs una resistencia mucho mayor. ¿Vieron Claro, acaso en ese caso, profe, también hay que abulonar las chapas para que no se queden estáticas, porque no las podemos colocar así como así. totalmente cierto lo que dijiste? Es totalmente cierto lo que dijiste. Presten atención, hay edificios en resistencia que el techo está construido con chapas así. Ahora no me viene ninguno a la memoria. El Yo barrio los San he Cayetano, profe, el barrio San Cayetano. Son muy inclinados y muy inclinados los techos. Estos techos no necesitan correa, porque esta chapa con esa configuración es autosoportante. Es lo mismo que la hoja. O sea, le encontraron la configuración a la chapa para que no haga... ¿Te das cuenta? Fíjense lo importante del concepto que estamos hablando. ¿Se entiende? Ok. ¿Dónde quedé? Ah, acá. Bueno. Ocurre lo siguiente. Perdón, ¿algo más? Bueno, Yo tenía una duda sobre la chapa a ver, última que mostró, la forma. Eh, la como dijo que no se ponen las correas y demás, no se pandea en el otro sentido, digamos, en vez de a lo largo, pandilla, o sea, guarda, no me acuerdo el término. guarda con el Flexiona. concepto. Ah, sí, Para. Se Ya flexiona. los voy a adoctrinar, con este tema. Miren lo siguiente. ¿Ven dónde está apoyada la regla? Si yo hago esto, este fenómeno se llama flexión. está, ¿Sí? profe. Si yo hago fuerza así, no le voy a hacer fuerza, pero porque la voy a romper la regla, pero si yo hago en la dirección y trato de comprimir esta barra, la barra también va a ser esta panza así, que es lo mismo que la panza así. Lo que pasa es que esto es flexión y esto es pandeo. Son dos cosas totalmente distintas. Eso ténganlo presente. Entonces, cuando ustedes vean esto, es flexión. Y cuando ustedes vean esto, es pandeo. Son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Yo sé que hay un vox populi muy mal. Por ejemplo, lo leo en el diario, en un diario que sale la publicidad, que dice, las placas de yeso de tal marca son las únicas que no se pandean. Te da ganas de agarrar el diario y hacer como hizo Capitanich, así de romperlo en 8 pedazos, porque está muy mal el concepto. En realidad las placas se flexionan, porque las placas están horizontales y por peso propio hacen la panza. Eso es flexión, no es pandeo. Guarda con ese concepto. O sea, ¿Se profe, entendió? lo que usted está diciendo que el Sí, profe. pandeo se provoca por dos fuerzas en los extremos y la flexión por una en el medio o a los costados o lo donde sea, pero vertical. Perpendicular
al eje de la A viga. la pieza. Claro, Perpendicular eso. al eje de la viga. A ver, yo puedo tener una fuerza así, que se divide en dos componentes. Una componente así y otra componente así. ¿De acuerdo? Sí. Pero la que me provoca la flexión es esta. ¿De acuerdo? Flexión. Y fíjense que hace una U la regla. Si yo comprimo, ahí le estoy haciendo fuerza de compresión, también hace una U. Pero el origen es totalmente distinto y lo que es peor, se calcula de una forma totalmente distinta. Ténganlo presente. O sea, en apariencia, por el resultado es el mismo fenómeno. Guarda, son dos fenómenos radicalmente distintos, totalmente distintos. A ver, Inge, si me sale el ejemplo, un aljibe en el campo, yo tengo las dos columnas y la viga arriba atravesada, la H. En el Sí. medio le pongo una roldana y Sí, de ahí la cadena con el balde para cargar el agua. sí, Ahí yo voy a, o sea, esa viga va a estar sometida a flexión. correcto. Ahí está, bien, bien. Ahí Y las tengo dos acá. verticales, y las Y- dos verticales, y las dos co- verticales a compresión. correcto. O sea, Sí, ahí sí, voy a tener los dos efectos. exacto. Y si Ahí se dan está. Bien. las condiciones, la vertical puede hacer la panza así. Y Sí, eso no es señor. flexión, eso es por No, no, compresión. eso es por compresión. Está bien. Claro, ténganlo bien presente. ¿Por qué le digo esto? Porque es un error muy común decir, se Sí. pandea. No, no se pandea nada, se flexiona. De flexión. Porque el tiene que ver porque el concepto y la metodología de cálculo son totalmente distintos. Distinto. Por Una eso no cosa. cometan el error de decir se pandea cuando en realidad se está flexionando. Igual, nosotros al tema pandeo no lo tenemos en el programa. Sin embargo, yo les voy a decir en su momento dónde van a tener que estudiar pandeo. Porque vos pandeo lo tenés en una válvula de admisión o de escape de un motor de combustión interna, lo tenés en la biela, lo tenés en el ejemplo del aljibe que dieron recién. Sí. Mirá, en donde vos tenés compresión, en el sistema biela, en todos los sistemas biela manivela, vos tenés solicitación por pandeo. En todos los sistemas biela manivela. A ver, en la locomotora a vapor. Sí, ¿cómo es la? No me suele el nombre de la máquina esta que es como que lima el metal. Sí, una limadora. Sí, La sí, limadora. Eso sería también así Tenés efecto de pandeo. el pandero. A ver, vos compresión vas a tener, si vos te dedicas a la parte mecánica, compresión tenés en todos lados, Señor. Profe, pero puede ser que la biela cuando recibe la explosión esté a por pandeo, pero cuando está subiendo esté a por tracción. No, porque el cigüeñal cuando pega la vuelta y sube, vos tenés en el pistón, vos tenés el perno de biela. Entonces el pistón va siempre así, vendría a ser. Lo que se mueve es la biela relativamente. Vos al estar empujando el aire, le estás sometiendo a compresión nuevamente a la biela. Ah, sí. ¿Entiendes? O va a tener tracción en el ciclo de admisión. Claro, Compresión sería es sí, cuando va para abajo va a tener tracción. cuando está haciendo el ciclo de admisión. Sí. En los otros tres ciclos vos tenés, bueno, el más crítico es un motor diésel que tiene Compresión. Compresión. Ahí tenés compresión. Ahí tenés compresión. Bien. Sí. ¿Cómo viene la mano con todo esto? Volvamos a nuestro gráfico. En nuestro gráfico nosotros lo que hicimos es de tener separados los ejes
lo que hicimos fue hacerlo coincidir a esos ejes. Y por hipótesis nosotros vamos a decir que la distancia y la distancia z es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una superficie. Nosotros al tener una superficie, tenemos que ver qué pasa en la superficie y a partir de ahí hallar lo que nosotros conocemos como momento de segundo orden, o a partir de ahora yo le voy a decir momento de inercia. Es decir, en el ejercicio de la profesión ustedes lo van a, de hecho en las tablas lo van a encontrar como momento de inercia. Entonces, si yo tengo que analizar qué pasa sobre una superficie, lo que puedo decir es que J, ustedes van a encontrar que el momento de inercia se lo representa como J o con la letra I. Vamos a llamarle J. Ese momento de inercia respecto de los ejes Z y el eje Y va a ser igual a la integral. ¿Y por qué una integral? Porque nosotros tenemos que analizar qué pasa en toda la superficie. Fíjense que aquí nosotros teníamos solamente un diferencial de esa superficie. Va a ser, les decía, la integral del producto de la distancia que hay desde el eje de rotación a la superficie, pero la distancia de cada uno de los ejes. Nosotros tenemos dos distancias, tenemos el eje Z y el eje Y. Esto multiplicado por el diferencial de F. Es decir, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no pasa. Nosotros cuando analizamos el momento de inercia, y esto quiero hacerles una aclaración de entradita, también se le llama momento centrífugo. Y guarda que si nosotros hablamos de momento centrífugo, estamos asociándolo indefectiblemente a una rotación. Imagínense lo siguiente. El eje, la única posibilidad que tiene es la de rotación sobre su propio eje. Entonces, yo puedo considerar que toda la superficie está rotando con respecto a lo que sería la coincidencia del eje Y con el eje Z. Por eso que se lo llama momento centrífugo. Error, no hay ningún momento centrífugo. Es un momento que tiene que ver con lo que nosotros llamamos inercia. Es por eso que hago esta aclaración, porque no es del todo acertado decir momento centrífugo. Pero fíjense que el momento de inercia tiene asociado una rotación. Si este es el eje y esta es la superficie, yo tengo esta rotación. Es decir, vamos a dejar de dar vueltas. Si la distancia que llamamos I y la distancia que llamamos Z son iguales, vamos a llamarle I. Como I es igual a Z, yo puedo escribir que el momento de inercia que voy a tener disponible respecto de un eje al cual voy a llamar Z va a ser la integral sobre la superficie I, sobre la superficie F de I al cuadrado por diferencial de F. Este concepto es el concepto de momento de inercia. Repito, la integral sobre la superficie de el diferencial de superficie multiplicado por la distancia al cuadrado. Pero fíjense que yo hablé de distancia. ¿Qué distancia creen que puede ser? La menor. Es correcto lo que decís. Es la menor porque yo estoy considerando una perpendicular. Por ende va a ser la distancia. Pero Debería de ser la misma distancia considerando una sección en el centro de la pieza. O sea, esto depende de dónde consideremos la sección, profe. por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí viene la pregunta. ¿Cuál creen que va a ser la distancia que nosotros tenemos que considerar?
Para mi punto de vista, siempre tenemos que considerar en el centro de la pieza, para que no tengamos problemas con distintas distancias. Aunque coincide, ¿Centro o baricentro? Baricentro. baricentro. Es decir, la distancia al baricentro. Parecido no es lo mismo. No, no. ¿Por qué al baricentro? Porque ahí es donde yo puedo concentrar toda la masa. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense que volvemos al concepto de momento de inercia de primer orden, en el cual se concentraba toda la masa en un punto y nosotros a partir de ahí determinábamos la distancia a un determinado eje. Acá esa distancia va a ser al cuadrado. Es por eso que se llama momento de segundo orden. Repito, la distancia es la distancia al baricentro. ¿Qué Profe, detalle? Sí. ¿baricentro sería porque se concentra toda la masa o cuál es la diferencia entre centro y baricentro? Bueno, yo te propongo hacer un ejercicio al revés. Definime centro. Centro sería donde se conectan los ejes Y y X, los ejes coordenados. El cruce entre ambos, el punto sería Geométrico. punto geométrico. Está bien lo que decís. Pero ¿qué pasa? Nosotros no, fíjate que en esta figura no tenemos un eje geométrico que te define un centro. ¿Se entiende? Es O por eso sea, que una figura tenemos, irregular, profe. es una figura irregular. Ahora nosotros vamos a ver que esa figura irregular, nosotros no nos vamos a meter en el hondo. Vamos a hacer, recuerden siempre, nosotros lo que vamos a hacer es determinar el momento de inercia de figuras que al menos tienen un eje de simetría, Un eje simétrico. porque si no nos vamos a meter en el hondo al cohete. Qué Claro, se detalle, ¿no? complica más, profe. Usted había dicho la otra vez en la clase que teníamos que hacer coincidir, ¿se acuerda la pieza esa que se dibujó? Y dijo que cuando nosotros diseñamos una pieza, tenemos que tener en consideración eso de poderse pasar un eje, por lo menos. O sea, no nos sirve a nosotros, no nos conviene hacer una No pieza nos conviene. que no podamos saber dónde está el momento de inercia, sería. O sea, donde se produce ese efecto. Algo así, pero a ver, esto tiene que ver con una cuestión más práctica que una cuestión científica, por decirlo así. Nosotros acá lo que estamos viendo es el concepto. O sea, ¿qué es el momento de inercia? Bueno, es la integral sobre una determinada superficie de una distancia al baricentro, de ese eje al baricentro al cuadrado, diferencial de f. Así nos dice el concepto de momento de inercia. Vamos a ir desmenuzando todo esto. Y acá termina la parte abstracta de lo que es el momento de inercia, porque nosotros lo que les proponemos hacer ahora es lo siguiente. Utilizando esta ecuación, nosotros vamos a estudiar qué pasa, y ahora sí viene lo que me dijeron hoy, lo de centro. No lo vamos a considerar como centro porque sí nomás. Miren lo siguiente. Vamos a suponer que estamos hablando de la misma superficie. La misma superficie. Acá viene algo conceptual que yo les voy a preguntar. A ver qué se imaginan ustedes. Esto resulta del haber hecho el análisis de baricentro, de centro de gravedad. Vamos a suponer que esta superficie F tenga su baricentro aquí. Ese punto le vamos a llamar G. Y miren lo que pasa. Yo aquí voy a trazar un eje. Le hace coincidir el eje. Pero claro, ahora le hago coincidir el eje. Eso quiere decir que yo estoy forzando la situación donde yo hago coincidir mi eje X en el centro de gravedad. Sí. Fíjense que nosotros no tenemos una figura simétrica. Ahora,
Sí tenemos un centro de gravedad. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vamos a poner un eje Y. Sí. Pregunta del millón. De X para arriba y de X para abajo, ¿yo voy a tener una diferencia de superficie? Sí, se va a tener una diferencia de superficie porque la figura ya de por sí, o el cuerpo es irregular. Si fuera regular o igual en todas las partes, no se tendría porque sería simétrico. En este caso no es simétrico el cuerpo, por decirlo de una manera. Muy bien, muy bien. Acá donde se pone interesante la cosa. Porque yo en la industria, cuando hago el diseño de una viga, por ejemplo, para un acoplado, o hago una viga para poder hacer una rampa para ascensores de autos, yo voy a ocupar piezas simétricas. Voy a ocupar un perfil IPN como hicieron en la práctica. Voy a ocupar un tubo estructural que sea rectangular. No voy a ocupar una figura que tenga una sección irregular. Irregular. Claro, acá es donde se pone interesante la cosa. ¿Y por qué digo que se pone interesante? Porque voy a considerar los mismos ejes, pero ahora voy a considerar una pieza que tiene dos planos de simetría. Fíjense que esta distancia es igual a esta distancia. Claro, claro, claro. Al ser una figura regular, al estar construida con materiales de tal forma que en esa superficie yo tengo una homogeneidad de materiales, el centro de gravedad coincide con el baricentro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Les pregunto, ¿qué creen ustedes si ahora mi eje de giro, a la hora de considerar lo que nosotros hemos visto como un momento de inercia, voy a hacerla fácil? A este eje le voy a cambiar, le voy a poner Z, para que coincida con esta expresión matemática. Fíjense que nosotros lo hicimos respecto del eje Z. Les hago una pregunta. ¿Cuál va a ser el momento de inercia de esta pieza considerando el eje Z que pase por el baricentro? Y acá le voy a explicar una cuestión. La sección que yo tengo en la parte superior es igual a la sección que yo tengo en la parte inferior. Es decir, esta F es la misma. Eso quiere decir que yo voy a tener que considerar el momento de inercia de la parte que está arriba del eje Z a una distancia del baricentro. Si a esto le llamamos H, la distancia de acá hasta acá va a ser, la voy a escribir acá, H sobre 4. ¿Se entiende? Y si esto yo llamo B, fíjense que voy a hacer una abstracción de lo que estamos viendo acá, y yo lo que tengo es, la voy a dibujar acá, tengo el eje Z, y por otro lado tengo este rectángulo. Ese rectángulo, fíjense que es así. ¿Me van siguiendo? Sí. Este rectángulo lo pongo acá para que tratar de lograr que se entienda lo que estamos hablando. ¿Dónde está el baricentro del rectángulo que está en la parte de arriba? Recuerden que yo hice esto. Bueno, el baricentro está en el centro, pero está también a la mitad de la longitud H sobre 2. ¿Por qué digo H sobre 2? Porque si esto es H, esto es H sobre 2. H sobre 2, sí. Sería A H la sobre... mitad de H sobre 2 está H sobre 4. Profe, una consulta respecto del planteo de que estamos haciendo. Como estamos tomando solamente esta parte de la pieza, ¿tenemos que buscar el baricentro para la parte donde lo estamos buscando? ¿O podemos tomarlo? Vio que estamos haciendo una pieza simétrica y el baricentro estaría en el centro del rectángulo. ¿No estaría también el baricentro
o sea, el eje X donde coincide la base de del tramo que estamos tomando, si consideramos toda la pieza. Lo que vos decís es cierto, pero eso sí tomamos toda la pieza. ¿De Ah, acuerdo? eso depende de donde tomemos. ¿Sabes qué pasa? Estuvo buena tu pregunta, porque ¿cuál es la distancia Z si yo considero este baricentro que está sobre el eje Z? Vale 0. Vale 0. Entonces el análisis no me lleva a nada. ¿Se entiende? Sí. Es por eso que yo tomo la parte superior. Entonces voy a hallar qué pasa con el momento de inercia en la parte superior. Por eso hice esta abstracción. Como la parte inferior es exactamente igual a la parte superior, yo lo que voy a hacer es multiplicar por 2. ¿Se entiende? Y ya tenemos completo, profe. Exacto, exacto, exacto. Bueno, vamos a tratar de llegar a esa conclusión, ¿de acuerdo? Sí. Le decía entonces que nosotros tenemos que hallar el momento de inercia de ese rectángulo que nosotros estamos viendo. Entonces, aguárdenme un cachito. Profe, le hago una consulta así, Sí. capaz que fue la misma que hizo el compañero, o yo nomás no entendí, pero por ahí capaz que era la misma. Si el eje Z nosotros lo tenemos abajo, o sea, nosotros podemos tomar como que H Si al eje ahí, acá, ahí, y no podríamos tomar, sería toda la pieza, o siempre se toma desde el medio de ya la pieza. vamos. Sí, podemos hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta otra consideración, que es lo que sigue a lo que estamos haciendo ahora. Tenemos un poquito de paciencia que ya llegamos a ese desarrollo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bien, bancame un poquito con lo que vos me preguntaste porque es lo que sigue. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos que hallar el momento de inercia de lo que tenemos arriba. Luego lo multiplicamos por 2. Y fíjense que lo que hacemos es básicamente aplicar esta fórmula. Bien. El momento de inercia, mi Dios. Momento de inercia respecto de Z, nosotros dijimos que es la integral sobre f de diferencial de f. Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito qué son todas estas cosas. Fíjense, y cuadrado es una distancia que es constante. Si es constante, yo lo puedo sacar de la integral. Esto quiere decir que esto va a ser y cuadrado, la integral sobre f, diferencial de f. Repito, eso puedo hacer debido a que esa distancia es constante. Ahora, ¿cuánto vale I? Vamos acá. I es esta distancia. A ver, claro. Yo acá le voy a poner Z. ¿Por qué? Porque esta distancia le llamé Z. Es exactamente el mismo concepto. O sea, el concepto no cambia. Esta distancia Z es la distancia que yo tengo desde este punto hasta este punto. Es decir, la distancia baricéntrica. O sea que Z dijimos que es H sobre 4. Si yo elevo al cuadrado, esto a mí me queda H al cuadrado sobre 16. Es decir, para mí ahora dejó de ser una incógnita. Nosotros sabemos que Z cuadrado es H cuadrado sobre 16. La superficie, ¿cuánto vale? La integral de diferencial de f en f es f, donde f es la letra con la cual nosotros designamos la superficie.
Entonces, ¿cuánto es la superficie de este triángulo? Si nosotros dijimos que esto es B, la superficie es B por H sobre 2. B multiplicado por H sobre 2. Esto que yo les estoy diciendo, matemáticamente ahora yo lo puedo escribir de esta forma. H cuadrado dividido 16 multiplicado por B multiplicado por H dividido 2. Haciendo pases matemáticos, esto es B por H al cubo dividido 32. Pero ¿qué pasa? Ese es el momento de inercia cuando yo considere la parte superior. Si yo quiero saber cuánto es el momento de inercia de todo el rectángulo, a esta expresión matemática la tengo que multiplicar por 2. Eso significa que el momento de inercia, y acá lo voy a escribir de esta forma, ZZ, va a ser igual a escribir B por H al cubo dividido 16. Entonces, cuando a mí se me pregunte cuánto vale el momento de inercia de un rectángulo, considerando un eje de rotación que pase por el baricentro, es decir, este eje de rotación, el momento de inercia va a valer P por H al cubo dividido 16. Y es el momento de inercia de todo el rectángulo. Las tablas que le enseñó a leer el ingeniero Colli están sacados con este concepto. Con este concepto. ¿Se entiende? Con este concepto. A ver, vos tenés una figura rarísima. Por ejemplo, un IPN. ¿Cómo es el IPN? Así, así, así y así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Así como yo elegí Z, este eje baricéntrico, ahora puedo elegir Z, por ejemplo, y no se va a llamar Z, se va a llamar I. Entonces, voy a escribir J en lugar de I, y el concepto es exactamente el mismo. ¿Qué pasa? Fíjense que acá yo tengo un arco de circunferencia, acá tengo un arco de circunferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es separar donde tengo arcos de circunferencia, y fíjense que todo lo demás son rectángulos. En realidad no están así, porque el perfil IPN acá tiene una determinada inclinación. Pero ¿qué pasa? Desmenuzo esa superficie y hallo los momentos de inercia de cada una de esas superficies. Luego sumo todos los resultados que me da y obtengo el momento de inercia de la pieza, cosa que vamos a hacer ahora en el pizarrón. Profe, ¿Qué pasa? ¿este sería el método que se utiliza para todas las tablas que vemos de momento de inercia ya hechas? Tal cual, tal cual. Se Esto que yo calcularon hice para el de rectángulo, esa forma. esto que yo hice para el rectángulo, para todo. Pero hay un detalle. Y vamos a volver al rectángulo. Profe, Sí, te consulto, esa fórmula es una fórmula general que está tabulada, ¿verdad? claro, B por H al cubo 16 sobre 16. para el rectángulo y siempre y cuando vos estés considerando el eje de rotación baricéntrico, es decir, que concentra la sección. Porque hay una cuestión que la vamos a ver ahora.
Profe, ¿y puede que en un parcial teórico nos pida que desarrollemos estas fórmulas? No te entendí, justo se cortó. Que se puede que en algún parcial nos pidan que lleguemos al desarrollo de alguna de las fórmulas, por ejemplo, la que llegó recién. Sí. Ahora les voy a mostrar la bibliografía. Que ustedes, siguiendo ese concepto, ¿por qué no lo hago? Porque considero que es una pérdida de tiempo hacerlo en el aula. Es decir, una vez que ustedes tienen el concepto, usted lo que sigue es análisis matemático. Ustedes deben andar filosísimo con análisis matemático, les va a resultar muy sencillo la obtención de las fórmulas. A ver, tampoco los voy a matar, ¿no es cierto? En un parcial no va a salir el determinar el momento de inercia de un perfil IPN, por ejemplo, ni a palo. Por la longitud que va a implicar el desarrollo. Vamos a tener que tener un parcial de 17 horas. Ahora, si en el mundo del trabajo ustedes necesitan hacer una cosa, entre comillas, raras, este es el concepto, esta es la forma de hacerlo. Profe, no sé si yo, para mí que no estoy entendiendo bien. La fórmula que usted hizo que daba B al cuadrado por B H por H sobre cubo, 16 B por H al cubo sobre 16. al cubo por 16. Yo tengo acá un B libro por que H me da cubo. un doceavo, o sea, B al cubo por H sobre 12. ¿Cualquiera de las dos está bien o hay algo B por que... H cubo sobre 2. No, hay algo mal. Esperame un cachito. B por H cubo sobre 12. Y acá o sea, en el libro este está el rectángulo en el baricentro, los ejes. Es sobre, es sobre 12. Es sobre 12. B por 32, porque yo multipliqué mal. Voy a hacer de nuevo. A ver, yo tengo Creo que así. usted cuando hizo, profe, hizo H sobre 4 y era H sobre 2. Sí, puede ser. Vamos a nuevo. Si esto es Z, yo lo que voy a hacer es, aquí tengo H sobre 4. Y esto es B. Entonces, la distancia baricéntrica, que llamamos Z, nosotros dijimos que es H sobre 4 elevado al cuadrado. O sea, H cuadrado dividido 16. Esa es la distancia baricéntrica. Esto es siempre y cuando esté elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Por otro lado, nosotros dijimos cuánto vale la superficie. La superficie F dijimos que por 2. Entonces, ahí está el error. Claro. Yo lo voy a plantear de otra manera ahora. Mi error estuvo en suponer que, en decir que la superficie era B por H. La superficie no es nada B por H. Es decir, la integral entre 0 y H, que es la superficie en definitiva, porque B es constante, es B por Z al cuadrado diferencial de Z. Y acá donde aparece el 3. Esto nosotros dijimos que era momento de inercia respecto de Z. Z, fíjense que esto es 1/3 de Z al cubo multiplicado por B. 1/3 de Z al cubo multiplicado por B. Eso, haciendo vendría a ser el análisis, a mí me da como resultado que el momento de inercia es, porque ¿qué pasa? Z dijimos que es H sobre 4.
Entonces, ahí a mí me resulta que esto es B, y acá lo voy a traducir como H, B por H al cubo dividido 12. Es decir, haciendo el análisis. Es decir, mi error estuvo en el, les pido disculpas por esto, mi error estuvo en decir que la superficie es B por H. No, es un resultado de la integración. El resultado de la integración. Bueno, así es como salen las fórmulas que nosotros tenemos en las tablas. Ustedes pueden calcular, por ejemplo, el momento de inercia de un rectángulo, de un círculo, de un triángulo. Esas son las cosas que nosotros vamos a evaluar, porque entra mucho el análisis matemático en esto que estamos hablando. Bien, pero ¿qué pasa? Así. Pero ¿qué pasa? Nosotros consideramos, si ustedes prestan atención, un eje baricéntrico. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, y esto me lo han planteado hoy, vamos a considerar un rectángulo que tiene B y que tiene H. Es decir, mi eje ZZ ahora va a ser este. Entonces, miren lo siguiente. En H sobre 2, yo voy a tener mi eje baricéntrico. Eso significa que yo, esta altura que es H sobre 2, va a ser ahora mi distancia que nosotros habíamos definido en el momento de inercia respecto de Z. Dijimos que es sobre la superficie de, en este caso es Z cuadrado multiplicado por diferencial de, que es la fórmula que nosotros veníamos ocupando. Si nosotros hacemos el desarrollo de esta expresión, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Igual dijimos, la integral entre 0, porque estoy tomando el eje Z, y H sobre 2, Z, nosotros dijimos que es la distancia baricéntrica. La distancia baricéntrica dijimos que es H sobre 2. H sobre 2 al cuadrado, y el diferencial de F va a ser el producto de B por H. Pero ¿qué pasa? H es donde nosotros tenemos que ir integrando. Ahí estuvo el error con lo que yo hice recién hoy. Entonces, esto es la integral entre 0 y H sobre 2 de, lo voy a escribir así, B sobre 2 H al cuadrado diferencial de H. B sobre 2 al cuadrado, 4, H cuadrado diferencial de H. Esto integrado entre H sobre 2 y 0. Perdón, esto es entre 0 y H. Acá. Entre 0 y H. De ahí la integral. Una consulta, ¿no sería respecto del eje baricéntrico, entonces no sería sobre H sobre 2, la integral? ¿O estamos integrando sobre toda la superficie? Ahora vamos a hacerlo sobre toda la superficie, porque fíjense que se consideró este como el eje de rotación. Hoy era el baricéntrico, ahora es este. ¿De acuerdo? Claro, ahora sería toda la altura y todo el ancho, profe. Correcto. Es decir, la distancia baricéntrica elevado al cuadrado, esto va a estar, ¿dónde decimos? No, está bien, profe. Pasa que hoy lo que preguntaba el compañero era que hoy se tomó desde el centro. Justamente eso es lo que yo le pregunté primero, que ahora se toma desde abajo. Cuando cometimos el error, profe, que no tomamos esto en cuenta, el diferencial de F no lo calculamos, lo tomamos como si fuera diferencial, o sea, una constante.
Lo que pasa es que vos tenés que integrar entre 0 y h. De ahí es que planteamos esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Entonces, esto es 1/3 de h al cubo entre 0 y h multiplicado por b y dividido 4. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Eso hace que yo tenga como resultado 1/12 multiplicado por h al cubo multiplicado por b. Profe, ¿nos saldría como constante b sobre 4? Y después integramos Sí. O sea, ¿querés escribirlo así? Mira, voy a hacer lo mismo. B sobre 4, esto es h al cubo entre 0 y h. Esto es lo que vos me decís. Claro, porque me perdía porque lo escribió de otra manera. Como yo lo estoy acostumbrado a saber lo que es constante, sale afuera y después resuelvo, por eso era. O sea, así, entre 0 y h. Y borro acá. Claro, eso era lo que yo decía. Ok. Comprenderás que no varían nada, ¿no es cierto? No, pero por eso cuando lo leí la Eh, primera vez no he entendido. ok. O sea, profe, es como hacer cálculo de área de dos funciones. Se Algo ponen los así. puntos de dónde se toma hasta dónde se toma. Es así. Es así. No tiene ningún otro secreto. Ahí está. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un análisis, voy a borrar acá. Si nosotros hacemos un análisis de esta situación, nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, que resolver qué pasa cuando yo tengo un eje de rotación, vamos a llamarle ZZ, tengo un rectángulo de base B y de altura H, pero resulta que esa superficie está, fíjense, notoriamente bastante más alejada del eje de rotación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una distancia D al baricentro que llamamos G. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que hallar el momento de inercia de esa sección? Para hallar el momento de inercia de esa sección, nosotros vamos a escribir lo siguiente. J, es decir, el momento de inercia respecto del eje Z, va a ser igual al momento de inercia del rectángulo. El momento de inercia del rectángulo es B por H al cubo dividido 12. ¿Pero qué pasa? Eso era considerando este eje. Ahora nosotros vamos a considerar el eje Z. Para lograr resolver el momento de inercia respecto del eje Z, lo que tenemos que hacer es sumarle, y acá viene la cuestión, la superficie del rectángulo, es decir, B por H, y a eso le multiplicamos el cuadrado que hay desde el eje de rotación hasta el baricentro. En este caso va a ser D elevado al cuadrado. Eso pasa para absolutamente todas las superficies. Por ejemplo, si yo tuviera un círculo,
profe, Si yo tuviera un círculo, sí, escucho, no sería D y más H sobre 2 al cuadrado, la distancia al baricentro. ¿cómo me decís? D más, no, perdón, me equivoqué, perdón. Pensé que D era hasta No hay abajo problema, no hay problema. Igual, fíjense, haciendo un análisis dimensional, metro, metro, metro cuadrado, metro por metro cubo, ambos términos yo tengo metro a la cuarta. O sea, indefectiblemente yo tengo que tener metro a la cuarta en ambos términos. Fíjense que si yo tengo un círculo y tengo una distancia al baricentro, desde el eje de rotación, donde esa distancia le vamos a llamar D, el momento de inercia respecto de Z va a ser, le voy a llamar así, ustedes se van a encontrar en la bibliografía así, y miren lo siguiente, esto va a ser igual al momento de inercia del círculo, considerando el eje baricéntrico, al cual, esto le vamos a poner, por ejemplo, XX, más el cuadrado de la distancia baricéntrica multiplicado por la superficie del círculo. Profe, ¿puede ser que tenga un nombre, eso sea un teorema que se aplique en física 1? Correcto. Ese teorema se llama teorema de Steiner, profe. Steiner, no me acordaba el nombre, vi la fórmula y le dije, esto vi en física 1. De algún lado salía, de algún lado, en algún lado estaba la información. Profe, una consulta que me quedó en duda respecto de la primera pieza. Tenemos que tomar, o sea, el momento de inercia lo entendí, eso como venimos calculando, pero lo que no entendí es la segunda parte que es B por H por D cuadrado. Tenemos que tomar la superficie del cuadrado por la distancia que se tiene al eje baricéntrico. Esta superficie multiplicada por el cuadrado de esta distancia. Acá al baricentro. Eso Lo en mismo este para caso que... todas las... Sí, Profe, le consulto algo. Sí. En el caso ese, ¿por qué sería porque hay que multiplicar por el cuadrado de la distancia? Por el cuadrado de la distancia. Vamos a lo que, como empezamos la clase nosotros. ¿Cómo empezamos la clase? Dijimos que I era igual a Z. ¿Se acuerdan? Ustedes aquí tienen un diferencial de esto. Esta distancia aquí, si yo tomo una perpendicular, dijimos que I era igual a Z. Entonces yo puedo decir que esta distancia es igual a Z al cuadrado. Ah, claro. Ahí está, profe. Sí. Z por Z. ¿Entiendes? Es por eso que esta distancia al baricentro es la distancia que aparece. Y fíjense que está el diferencial de eje dando vuelta. A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Para qué estamos haciendo todo lo que hacemos? ¿Para qué se usa el teorema de Steiner? O sea, yo no voy a tener una estructura donde va a haber allá arriba un elemento suelto que va a estar rotando. Entonces alguna aplicación tiene que tener el teorema de Steiner. Y aquí es donde yo de alguna forma me despego de lo que les enseña el ingeniero Colli, que les enseña muy bien, dicho sea de paso, yo sigo las clases de él, porque el ingeniero lo que hace es referirse a las tablas, referirse al 2D frame, 2D frame, ¿sí? Pero en los software que se llaman enlatados, que son esos software que ya tienen soluciones que ya están hechas, ustedes se van a encontrar con que, de hecho hay aplicaciones en el celular para este tipo de cálculos, yo tengo una acá,
Eso me saca mucho el apuro cuando estoy en el campo y por ahí no tengo la computadora a mano, o bajar la aplicación del celular, ¿ve? Elegís qué perfil querés, por ejemplo, el perfil IPN, y ahí tenés todas las tablas. Sí, fantástico, sí, pero tenés la tabla del perfil IPN, nada más, del UPN, del hierro rectangular, Sí, pero son todas cosas comunes. Y acá es donde yo quiero aportar algo más a lo que hace el ingeniero Coli. Miren lo siguiente. Uno en la vida cotidiana, profe, Esto encontrar ustedes- figuras o sea, son complicadas, o sea, no tan sencillas de sacar el momento de inercia. No sé si no son más sencillas. Vos podés hacer más barato a una estructura usando la cabeza. Y eso es Claro, lo que sí, yo profe. pretendo lograr con ustedes. Ustedes, siempre y cuando me embolan, como el miércoles pasado, yo lo que necesito es que ustedes se avispen, entiendan el concepto, y a partir de ese concepto ustedes lo que puedan hacer es lograr soluciones igual de eficientes pero más baratas. Eso es lo que yo llamo soluciones económicas. Repito, todo esto nosotros lo vamos a ver, a reforzar a este tema cuando veamos el concepto de flexión que vamos a ocupar, esto que yo estoy mostrándoles a ustedes. Les voy a dar un ejemplo muy elemental de algo que yo hago en el mundo del trabajo y ocupo el teorema de Steiner. Aguárdeme un cachito. Bueno, arranca SolidWorks. Vamos. Ajá, ahí arrancaste. Vamos. Profe, ¿cómo se llama la aplicación que tiene en Sí, el te escucho. celular? Esa que mostró ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo. Ya te paso el dato. Vamos acá. Vamos a Pontegrúa. Vamos a ir acá. Acá, por ejemplo. No, ni me acuerdo cómo se llama. Vamos a mirar. Creo que la usé 3 veces a la aplicación. Prontuario de acero. Prontuario de acero. Quiero mostrarles lo siguiente. Claro que tengo que compartir pantalla primero. Acá. Los que hagan conmigo la electiva máquinas de elevación y transporte continuo, vamos a ver en uno de los temas que damos en la materia, una máquina que se llama puente grúa, que es lo que está representado acá. Nosotros, para calcular el puente grúa, lo que tenemos que hacer es determinar el momento de inercia de la sección. Fíjense, yo voy a hacer, acá voy a representar un corte, que era lo que estábamos hablando hoy. Agarro el machete y ¡yup! Corto acá. Corto acá. Luego de hacer ese corte, lo que voy a hacer es una vista desde este punto de vista. Entonces, ustedes van a ver lo siguiente. Fíjense acá arriba. Esto, lo que está acá abajo. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer más fácil todavía. Para no embarullar las cosas. Voy a abrir solamente la viga. Les decía que nosotros tenemos que aprender a calcular la viga. Y si yo hago esta vista,
Esto está atrás, ¿no es cierto? Alcanzan a ver que ustedes acá tienen una chapa en horizontal, acá tienen otra chapa en horizontal, y acá tienen una chapa vertical y otra chapa vertical. Es decir, ahí lo van a ver. Una chapa arriba, otra chapa abajo, una chapa a la izquierda, otra chapa a la derecha. Esta viga principal tiene que cumplir con determinados requisitos en cuanto al momento de inercia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Este puente grúa esta máquina va a resistir siempre y cuando verifique el momento de inercia. No hay otra. ¿Cómo calculamos el momento de inercia? Es lo que a mí me interesa que ustedes interpreten. Miren lo siguiente. Yo tengo una chapa arriba, tengo una chapa abajo, y dos chapas así. ¿Por qué me interesa mucho que ustedes aprendan esto? Porque no lo van a encontrar en el software, ni en el Dodeframe, ni en el otro que no, el RAM Advanced, ni. Ahí van a encontrar IPN, IPE, perfiles circulares, pero chapas con secciones hechas con chapas conformadas, como yo tengo acá, no van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hallar el momento de inercia de esta sección, de toda la sección. Y fíjense que es muy sencillo, porque lo que tengo que hallar es en el baricentro de la sección cuánto vale el momento de inercia. Entonces, yo puedo dividir en 4 mi razonamiento. Miren, 1, 2, 3 y 4. Estoy hablando, le voy a llamar eje X y le voy a llamar eje Y. Vamos a hallar primero el momento de inercia respecto de X. Les decía, yo tengo 4 chapas. Bueno, voy a dividir en 4 mi razonamiento. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo la precaución de que este espesor sea igual a este espesor, y por otro lado, este espesor sea igual a este espesor, mi problema se reduce a 2. Luego multiplico por 2 y se terminó. Entonces, Como miren, hicimos hoy, profe. como hicimos hoy. Pero miren lo siguiente. El momento de inercia respecto de X. Lo primero que vamos a hacer es esta chapa vertical. Vamos a llamarle a esta altura H. Vamos a llamarle B. Y a esto le vamos a llamar, que dicho sea de paso son las mismas, le vamos a llamar set de separación. Esas son las vigas principales. Cuando nosotros construimos el puente grúa este que yo les estoy mostrando ahora, esa separación sirvió para montar el carrito que traslada la pared y así poder trasladar la carga. Es decir, se hace así ese viga. Ahora, ¿cuánto vale el momento de inercia de este rectángulo? Y miren, la base es lo que nosotros dijimos, que el momento de inercia de un rectángulo era, si esto era B y esto era H, esto es B por H al cubo dividido 12. ¿Cuánto vale B acá? Vale el espesor. ¿Cuánto vale H? Vale H dividido 12. Pero ¿qué pasa? Esto es de una chapa. Yo tengo 2 chapas. O sea, esto multiplico por 2. Entonces ya tengo las 2 chapas verticales. Y así sucesivamente. Porque eso lo voy a dejar. Me gustaría que ustedes hagan un análisis teórico de esto que yo les estoy diciendo.
Después vamos a probar ponerle valores y vamos a ver si ustedes llegan a ese resultado. ¿Qué pasa con? Y acá viene la cuestión. Nosotros aquí consideramos el momento de inercia respecto de X de las dos chapas verticales. Está todo bien, por la sencilla razón de que el eje X pasa por el baricentro de esos rectángulos. La cosa, hay que prestarle mucha atención cuando nosotros consideramos las chapas que están arriba y abajo. Nosotros tomamos la precaución de elegir las chapas del mismo espesor. Entonces nos vamos a encontrar con esta situación. Vamos a tener una chapa así, de espesor E, de ancho B. El baricentro de esa chapa va a estar a una determinada distancia del eje X. Entonces ahí, considerando solamente la chapa de arriba, nosotros tenemos que aplicar el teorema de Steiner. ¿Qué dice el teorema de Steiner? Dice que el momento de inercia respecto de X va a ser igual a base por altura, donde la altura es el espesor elevado al cubo dividido 12, a lo cual tenemos que sumar la superficie, es decir, B por E multiplicado por la distancia baricéntrica. La distancia baricéntrica es H sobre 2, a la cual le sumamos la mitad del espesor. Es decir, esto es H más E dividido 2, y esto va a ser elevado al cuadrado, porque dijimos que es el cuadrado de la distancia baricéntrica. Pero eso para la chapa de arriba. Yo tuve la precaución de hacer igual, es decir, del mismo espesor y del mismo ancho la chapa de abajo. Quiere decir que va a tener el mismo momento de inercia. Es por eso que yo toda esta expresión matemática la voy a multiplicar por 2. Entonces tengo el momento de inercia de la chapa de arriba y de la chapa de abajo. Luego lo que hago es sumar, esto dijimos que es para la chapa horizontal, el momento de inercia respecto de X va a ser el momento de inercia en X para las chapas verticales, más el momento de inercia respecto de X, pero para las chapas horizontales. Entonces hallé el momento de inercia. ¿Qué tengo que hacer? Porque en los puentes grúa, hablo de los puentes grúa porque es algo que es muy familiar para mí. Nosotros también tenemos que hacer el análisis que pasa respecto del eje Y. Entonces hay que calcular el momento de inercia respecto del eje Y. ¿Cómo se hace? Exactamente igual. Claro que ahí aparece esta separación, que es algo que ustedes lo van a tener que tener en cuenta. Yo les propongo que ustedes desarrollen la teoría, porque esto que yo les estoy explicando no lo van a encontrar en ningún libro. No lo van a encontrar en ningún libro. Esto que les estoy explicando es una forma muy económica, muy barata. A ver, es igual de eficiente pero más barata, por ende es más económica. Es mucho más económica hacer una viga para puente grúa como ustedes la están viendo, que colocar dos perfiles IPN. Y acá viene la cuestión. ¿Qué alternativas tengo a esto yo? Saquen una captura de pantalla. ¿Qué alternativas tengo a esto? Y acá es donde la ingeniería se hace más que apasionante. Yo no me voy a cansar de decirles, estimados, que ustedes jamás tienen una sola solución en ingeniería. Por otro lado, tengan presente que
es mentira que está todo inventado. Siempre hay posibilidades, usando lo que tienen entre el cuello y el cuero cabelludo, de mejorar, por ejemplo, hacer algo más eficiente. ¿A qué es lo que voy? Resulta que vos tenés un perfil IPN. Miren lo que voy a hacer. A este perfil IPN, lo que voy a hacer es lo sueldo acá y lo sueldo acá. Y así armo una viga. Así armo una viga. ¿Qué pasa? Yo tengo que hallar el momento de inercia a esa viga. Y esto no está en los programas enlatados, no está en el Dodeframe, no está en el otro que ya me olvidé el nombre, no está. Entonces vamos a ocupar el concepto. Profe, ahí usted está por sacar el momento de inercia del rectángulo Sí. que se conformó entre las dos vías. No es tan sencillo. Mira, vamos así. No hace falta que les diga que el baricentro está, si ustedes toman este punto y tiran un segmento, y tiran este punto y este punto y tiran un segmento, como es simétrico respecto de dos planos, los ejes de simetría pasan por la intersección de esas líneas. Es decir, aquí yo tengo G. Vamos a llamarle X, vamos a llamarle Y. El ingeniero Colli a este le llama Z con muy buen criterio. ¿Por qué con muy buen criterio? Cuando nosotros nos introduzcamos en la parte de resistencia de materiales, nosotros vamos a tener un eje X así, un eje Y así y un eje Z así. Si yo aquí dibujo un rectángulo y a ese rectángulo le hago una extrusión, uy, que me salió feo, voy por acá. Si yo observo desde este punto de vista, lo que voy a ver es un rectángulo de magnitud Z y de magnitud Y. Al X lo vamos a ocupar para hacer el diagrama de cuerpo libre. Por eso le digo que con muy buen criterio dice que este eje es igual al eje Z. Ustedes lo pueden encontrar en la tabla como eje X. Es una cuestión de nomenclatura. No importa el nombre siempre y cuando tengan en claro que el momento de inercia se realiza, se calcula en función, por ejemplo, del ángulo Carlitos, del ángulo del eje Carlitos. Lo que fuera. En este caso adopté Z, por ese criterio. Pregunta. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de X? De Z en este caso. ¿Qué opinan ustedes? Les paso un dato. El momento de inercia, profe, de un rectángulo, exactamente el mismo que habíamos calculado. B por H al cuadrado, H al cubo sobre 12. No, porque vos acá no tenés material y acá no tenés material y acá tampoco. No tenés material. Vos donde tenés, acuérdense del concepto. Mira, Pero podemos hacer, profe, como hacemos con el profe Colli, de que tenemos en cuenta la superficie que nos da y tomamos las distancias ahí. también, acuérdense del concepto. Vos donde tenés superficie vas a contar momento de inercia. Ahora, ocurre lo siguiente. ¿Les pasó al ingeniero Colli las tablas de Sirso? Creo que no todavía, che. O no sé si yo capaz no habré mirado el campus En el bien o... Drive yo subí
en el Drive yo subí, si no, búsquenlo en la internet, esto es una información pública. ¿Por qué la de CIRSO? Porque están acordes a nuestras normas IRAM de nuestras normas IRAM. Por eso les recomiendo que usen la CIRSO. Están en el Drive, si no me avisan. Ustedes en el Drive van a encontrar, como hicieron en los prácticos, información acerca de los perfiles. Vamos a suponer que sea un perfil IPN 240. La información que van a encontrar ustedes en esa tabla, que se los voy a mostrar ahora, vamos a poner acá, vamos a poner acá, entonces vamos a hacer esto, vamos a compartir pantalla y vamos a ir acá. Esto es lo que se van a encontrar. El Drive ¿Cómo? está... Repetime, por favor. No, le iba a decir y le Okay. pregunto, el Drive está en el campus. Yo lo subí al Drive que le pasé acceso a ustedes. Miren, igual la buscan en internet. Esta tabla, acá aparece el IPN. Fíjense, por ejemplo, el IPN 240, que es el que yo tengo acá, está en la manito ahora. La información que ustedes van a encontrar en estas tablas tiene que ver con lo siguiente. Dimensiones, pero también van a encontrar, fíjense, respecto de X que yo tengo acá, fíjense que le llama Y, yo le llamo J. Van a encontrar momento de inercia y otros valores que les vamos a ir enseñando más adelante. AG es el valor de la superficie en centímetros cuadrados. Es decir, ustedes tienen este dato de momento de inercia. Por ejemplo, para el 240, el momento de inercia vale 4.250 centímetros a la cuarta. Es decir, es un dato que se conoce. No es un misterio ni una cosa que ustedes tuvieran que calcular. Es decir, el momento de inercia respecto, en este caso de Z, es un dato de nuestro problema. Ahora vamos al concepto. ¿Cómo yo calculo el momento de inercia de estos dos perfiles soldados? ¿Qué opinan ustedes? Miren, el momento de inercia de este perfil y el momento de inercia de este perfil son iguales, porque son dos perfiles iguales. Por otro lado, yo tengo el baricentro de uno de los perfiles acá, porque este momento de inercia está respecto de este centro de gravedad, y el momento de inercia que saqué de la tabla también está de este centro de gravedad. No se O sea que sumaría... yo puedo hacer... Sí, se multiplica por 2. Claro, lo que habíamos calculado antes, cuenta? todo el caso de fórmulas, aplicarlo, pero multiplicado por 2, porque están soldados nada más. Este, al ser igual a este, multiplico por 2. Es decir, el momento de inercia respecto de Z, como yo mencioné acá, es igual. Entonces, elijo no. Me fijo qué número de perfil tengo, busco en la tabla, multiplico por 2. Entonces está resuelto el momento de inercia de esta viga conformada por dos perfiles soldados. La cosa no es tan sencilla cuando yo considero Y. La pregunta es, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta viga soldada respecto de su eje baricéntrico? Fíjense que el eje baricéntrico ahora pasa por el centro de gravedad, por el baricentro. Entonces acá viene de nuevo la aplicación del concepto. ¿Qué dice el concepto? Entonces, la unidad de momento de inercia tiene siempre que la sacamos de tabla de centímetro a la cuarta, pero podemos transformarla en metro al cuadrado, metro a la cuarta también, o sí tiene que ser centímetro. Por supuesto, pero vos vas a trabajar en centímetros por una cuestión de comodidad. Si no te queda un número muy chico o muy grande, eso te lo va a ir dando. O sea, vos tenés libertad de elegir
con qué unidades vas a trabajar. La experiencia te va a ir llevando a trabajar en centímetros. Miren lo que les voy a mostrar. Ustedes en las tablas, aquí, tienen el momento de inercia, que no te estoy encontrando, vení para acá. El momento de inercia respecto de I, que es este valor que yo tengo acá. Ese momento de inercia con respecto de I es el baricéntrico. Pero el baricéntrico no nos sirve a nosotros. ¿Pero por qué no nos sirve el baricéntrico? Porque estamos tomando respecto al eje Y, tenemos algo que divide la mitad la pieza, era de por sí. ¿O no? Muy bien, más o menos lo que dijiste. Ya lo voy a explicar de nuevo para todos. Pero miren, nosotros tenemos el dato del momento de inercia acá, el momento de inercia respecto de I. Tenemos el dato de la superficie que es AG. Y tenemos, fíjense este dato que dice BF. BF es el ancho. BF lo tenemos aquí. Eso quiere decir que nosotros, para el perfil 240 que tenemos aquí, y me voy de nuevo al pizarrón, tenemos los siguientes datos. Profe, una cosa que le quería decir respecto de lo que usted preguntó. Espérame, por favor. Espérame, por favor. Miren. Nosotros tenemos así. El momento de inercia que aparece en la tabla es respecto de este y de este. ¿De acuerdo? Este y respecto de I lo sacamos de tabla. Esta distancia que era B sub F la sacamos de tabla. Por otro lado tenemos AG, que es la superficie que yo les mostré que está en la tabla. Este momento de inercia es el baricéntrico. El baricéntrico. Pero miren dónde yo ahora tengo mi eje. Eso quiere decir que lo que tengo que hacer es considerar ahora este eje. Este va a ser mi nuevo eje Y. La pregunta que les hago es, ¿cuánto vale el momento de inercia respecto del nuevo eje? Y lo que hacemos ahí es aplicar el teorema de Steiner. ¿Qué nos dice el teorema de Steiner? Don Steiner dice que el momento de inercia respecto de I va a ser igual al momento de inercia respecto del eje baricéntrico, es decir, este valor que nosotros tenemos en tabla, yo lo voy a escribir como I sub I, más, ¿se acuerdan qué era? Superficie por distancia al cuadrado. Más AG. A por D. En nuestro caso la superficie era G. Superficie por distancia, que es BF sobre 2, BF dividido 2, elevado al cuadrado. Es decir, nosotros ahora calculamos el momento de inercia respecto de el nuevo eje Y. ¿Pero qué pasa? Calculamos este. Del otro lado tenemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso quiere decir que el momento de inercia respecto de I va a ser 2 veces este momento de inercia. Esto les explico porque esto no está en ningún libro y no está en ningún programa enlatado. Y esto es algo con lo que ustedes cotidianamente se van a encontrar. Digo, si se dedican estrictamente a la parte mecánica una vez que ustedes se gradúen. ¿Qué me ibas a preguntar? Te escucho.
Sí, le iba a preguntar, profe, lo mismo que hicimos acá, yo estaba pensando, ¿qué pasa si nosotros, tomando el momento de inercia para el eje X que habíamos calculado con Steiner, lo dividimos entre 4, como tenemos mitad y mitad, y son 2 perfiles? Estaría mal, ¿no? Considerándolo así, con el eje Z. No te entendí la pregunta. ¿Vio las fórmulas que habíamos visto antes? La Sí, fórmula, la fórmula completa, que ahora no la anoté, pero me acuerdo más o menos. Pero utilizar esa fórmula, pero multiplicarla por 4, ya que tomamos como si fuera que estuviera dividido en 2 mitades los 2 perfiles. también. Lo que pasa es que ahí no vas a tener eje de simetría. Ah, claro. Eso lo puedes aplicar si... Ahí se te complica la cosa. Bueno, mira, a vos y a todos, ¿no? ¿Por qué insistimos en el uso de software informático? Yo soy un convencido de que ustedes de la universidad tienen que salir sabiendo manejar software informático. Manejar software informático no es solamente cargar datos. Ustedes tienen que saber lo que están cargando y tienen que saber qué tienen que esperar. Porque si no, ustedes se equivocan en algún dato que cargan, el software les tira cualquier verdura, ustedes no le pueden creer porque sí al software. Ustedes se tienen que creer a ustedes mismos. Entonces, ustedes tienen que desconfiar siempre del software y siempre creer en lo que ustedes hacen. Esto métanse en la cabeza. Los que piensan son ustedes, no la computadora. Entonces, ustedes son los que tienen que dominar a la computadora y no al revés. Métanse esto en la cabeza. La computadora te va a devolver lo que vos le escribís, los datos que vos le cargas. Si vos le cargaste mal un dato, en lugar de apretar el 1, apretaste el 4 y no te diste cuenta, el resultado va a ser con ese número 4, no con el número 1 que vos intentaste ponerlo. Es por eso que vos tenés que esperar un resultado. ¿De acuerdo? A ver, si vos escribís 2 por 2 en una calculadora, vos decís, che, el resultado va a estar entre 3,5 y 4,5, más o menos. ¿Se entiende? Eso métanse en la cabeza. La computadora no suplanta su cabeza. Ustedes tienen que dominar la computadora. Para dominar la computadora, ustedes tienen que trabajar sobre la computadora. Eso métanselo en la cabeza. Pero tienen que salir sabiendo manejar la computadora, preferentemente de la universidad. Nadie les va a pagar por enseñarles. A ustedes encima les van a pagar por lo que saben. ¿Por qué les digo esto? Porque yo después de mucho tiempo de trabajo, lo que hice fue aprender a manejar la computadora. Entonces, yo le cargué este dato a la computadora. Hice el diseño constructivo de una viga, esta se llama viga tipo cajón, la que estábamos viendo nosotros. Entonces, lo que hice fue, después de hacer manualmente los cálculos, agarré la computadora y lo que hice fue lo siguiente. Esta y esta sección, si ustedes hacen así, ustedes van a ver que acá, donde está azul, les aparecen los valores de momento de inercia respecto de X y respecto de Y. De hecho, AutoCAD también lo hace. Es un poco más laborioso. En este software es más instantáneo ese tema. Ahora, es muy tentador agarrar solamente el software informático. Eso es lo que por ahí ustedes tienen que tener muchísima precaución. Ustedes tienen que saber hacer las cosas, entre comillas,
a mano. Miren, ¿qué es potencia? ¿Qué es potencia? Intensidad al cuadrado por, no me acuerdo qué otra cosa era potencia, pero la fuerza que tiene una fuerza que vos le aplicás a un elemento para poder moverlo, o la fuerza que tiene una máquina o algo que te lo aplica hacia un cierto punto. Eso es fuerza, no es potencia. Trabajo. Potencia no da trabajo. Cantidad de trabajo por Era el unidad. trabajo de que se tiempo. efectuaba en Cantidad un de tiempo. trabajo. Exacto. Cantidad de trabajo por unidad de Tra- tiempo. Trabajo por tiempo. Trabajo por unidad de tiempo. Bueno, ¿qué es trabajo? Fuerza por distancia. Por ende, si vos consideras la fuerza y la distancia, ¿qué es potencia? Fuerza por distancia dividido la unidad de tiempo. Fuerza por velocidad. Esa es otra cosa. La velocidad a la que se hace una fuerza es la potencia. Estuvo bien, tu observación estuvo muy buena. La fuerza que yo escribo en la fórmula de potencia, ¿es una fuerza o es una masa? Es una masa con una cierta aceleración. Correcto. Una masa con una determinada aceleración. Si vos estás considerando la fuerza peso, es la aceleración de la gravedad. Si vos estás acelerando una máquina, es la aceleración de esa máquina. En un sentido, por ejemplo, perpendicular a la acción de la fuerza de la gravedad. Bueno, un alumno de 5º año salió mal en un parcial por no saber ese concepto. Entonces, investigando un poco, yo pregunté, che, ¿qué te pasó? La respuesta fue, no, lo que pasa es que yo lo hacía todo en la computadora. Cuando hice el cálculo a mano, ¡ping!, falló. A eso me refiero. Ese tipo de cosas en el mundo del trabajo no se te perdonan. Porque ¿qué pasó? Salió casi 10 veces más grande, perdón, voy de nuevo. Salió casi 10 veces más chica la potencia. Pues se olvidó de la aceleración de la gravedad. No iba a andar nunca esa máquina. Claro, en la computadora vos lo hacés, sí, si sabés hacerlo, lo hacés. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno, lo mismo con este tipo de cosas. A ver, yo digo puente grúa porque yo me dedico a diseño, cálculo y fabricación de puentes grúa. Pero fíjense lo siguiente. Vos tenés que hacer una estructura para soportar un motor. Esa estructura se va a mover, va a formar parte de una máquina que vos estás haciendo. Ajá, ¿cómo haces? Esa es la cosa. ¿Cómo haces? ¿Se entiende? Profe, ¿Y cómo lo haces? Sí. eso mismo que usted está explicando ahí recién, que saltan las fallas. Yo, por ejemplo, estuve trabajando 3 meses acá, hacía instalación de tableros y demás cosas para control de proceso. Capaz que usted conoce, porque están haciendo una caldera nueva acá en mi pueblo, para Unitán. Para. Y Ah, vos estás en Tirol. Ajá, sí, profe. Y bueno, yo trabajé con dos conozco lo que es. empresas ahí. Sí. Y bueno, fuimos a colocar unos motores y bueno, en las pruebas estábamos con 3, 4 ingenieros aparte y nos daba el caudal sería de las bombas para subir sería un determinado tiempo a un tanque, a una cisterna. Y, y bueno, se quemaron 2 bombas que valen como 1 millón de pesos por ahí cada una. Y saltó la falla de que
estaba estipulado para una menor altura. Y cuando pusieron todo en trabajo, saltó que no daba la potencia de la misma, sería para todo el día, sería aguantar. Me resulta curioso lo que decís, porque en una bomba centrífuga la potencia, considerando óptimo todo, es decir, con un rendimiento igual a 1, la potencia va a ser igual al caudal multiplicado por la presión. Más un determinado, o sea, el caudal, cuando la presión es 0, es porque vos tenés lo que se llama aconducto abierto, es decir, no tenés nada que estrangule el caudal, y vos pones en marcha la bomba. Ahí en esa situación la presión es prácticamente 0. Vos tenés el máximo caudal. Ahora, ¿qué pasa cuando? Porque las bombas lo que hacen es impulsar el agua corriente, la que llega a un domicilio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube el agua? Porque le falta presión. Bueno, eso es debido vendría a ser a los consumos que hay previamente, que es muy, muy asociable a la electricidad. A donde subió, hasta el pelo de agua donde subió el agua, el caudal es igual a 0. Es decir, vos tenés las dos situaciones. Por eso me resulta extraño. Entonces las bombas se queman y se queman. Claro, profe, pasa que, como usted estaba explicando, las bombas estaban estipuladas, o sea, la potencia que entregaban las bombas, o sea, 4 o 5 empresas están trabajando en la caldera. Yo estuve Sí. con 2 de esas. Pasa Sí. que el tema del Comubón, capaz que ustedes los conocen, o ¿Qué cosa? los de Rica, la empresa de Rica o Comubón, No se llama. conozco ni porque no. Bueno, hicieron la cañería, pero los cálculos daban para unas bombas más grandes. Y, o sea, los caños todo aguantaban, pero la presión que necesitaba, se esforzaban mucho las bombas. O sea, podían estar en marcha un rato, ¿no? Se derretían, Me resulta curioso. se derretían, profe, las pistas de los rulemanes, de la temperatura que agarraban. Y llevaron a hacer estudio a Buenos Aires, todo un tema. O sea, hubo un problema, porque todavía no la pudieron poner en marcha. Y para marzo tenía que estar terminado la obra. Y encima salió un fangote de plata. Pero millones de dólares salió la caldera. Ocurre. Te invito a que jamás vuelvas a decir rulemanes. A partir de ahora decir rodamientos. ¿Está, profe? Ya te van a explicar por qué, espero. Mira, me resulta curioso lo que contaste. Me resulta curioso. Habría que hacer un análisis más profundo de qué es lo que pasó. Nos vemos. No, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, che. ¿Cuándo aprenden el parcial? ¿El sábado al final? Sí, el sábado al final. Sí, Profe, profe. le iba a preguntar, ¿en qué año veríamos el software SolidWorks? O si usted daría un curso. Nunca. No. Perdón, perdón. Estoy con el chip de la UNE. Pasa algo curioso. SolidWorks ustedes lo van a ver extraordinariamente bien con el ingeniero Orlando Vargas. Si no me equivoco, en tercer año, no estoy seguro. En cuarto, profe, diseño asistido. Sí. El ingeniero Vargas es ideal para enseñar ese software. No, yo estoy con el chip de la UNE, porque fíjense qué cosa curiosa. La UNE tiene 100 licencias de SolidWorks, pero en ninguna materia se lo enseña. Tecnológica se enseña SolidWorks, pero no tiene licencia del software. Ocurre. Sí.
ocurre. A ver, ustedes tienen que aprender. No sé si SolidWorks puede ser, no sé, Katia Rhino, Solidays, puede ser Inventor, puede ser NX de Siemens, puede ser el Creo es el mismo